Hola y sean muy bienvenidos nuevamente a esta serie de clases de temas relacionados con la fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca con estudios en Brasil, Universidad Estadual de Campinas, y hoy vamos a pasar a la segunda parte de nuestra serie de modelado en fonoaudiología. Anteriormente nosotros vimos los principios del modelado, como se lo estableció Albert Bandura hace un tiempo atrás, las características que tiene el modelado respecto a otros tipos de aprendizaje, los requisitos que tiene el modelado y otras alternativas que pueden utilizarse a la hora de indagar sobre algún tipo de modelo de intervención dependiendo del área de la fonoaudiología determinada. Bien, el modelado en fonoaudiología, vamos a hacer un repaso del concepto. El modelado puede optarse por dos situaciones. Una, como una estrategia que debe seguirse al pie de la letra para garantizar los resultados, puesto que está aprobado dentro de algunas técnicas relacionadas sobre todo con el área conductual. Y la otra, como una tecnología en donde nosotros nos servimos de la ciencia para elaborar modelos, valga la redundancia, para estrategias de intervención desarrolladas en base a criterio. La primera, como técnica, existe una pauta donde el clínico o la clínica realiza la conducta deseada, siendo el clínico o la clínica él o la modelo. Se espera que el usuario o el usuario intente realizar la conducta o que la imite, y en la mayoría de los casos se va precediendo con instrucciones sobre cómo producir la conducta modelo, o sea, de manera indirecta, o demostraciones del propio clínico, que es la manera directa. Se deben reforzar todos los intentos que vayan en la dirección deseada, y a menudo en base a esto se combina con técnicas de moldeamiento o shaping, ya de carácter más conductual. Ahora, como tecnología, cuando decimos la diferencia, vamos a tener que conocer acerca de los conceptos que rodean al modelado y sus requisitos para poder hacer una aproximación a las bases del modelado como un elemento conductual y a la vez cognitivo. Bien, dentro de este aspecto resalta el uso del modelado en terapias basadas en los entornos naturales o naturalísticas. Una de ellas es la estimulación focalizada y la otra es la enseñanza del medio enriquecido o enhanced media teaching. Bien, el, sin embargo, esto es principalmente en niños pequeños, en adolescentes, personas con necesidades más avanzadas lingüísticamente hablando. El modelado ya avanza hacia los contextos. El, Existe, por ejemplo, un consenso que habla Reapol en su libro nuevo del 2019 de dificultades del lenguaje. El, Se usa el lenguaje que parezca más un curso académico que terapia en aquellas personas, adolescentes sobre todo, que están terminando su ciclo escolar y comienzan después los estudios superiores, aunque las terapias o ciclos de terapia sean con un lenguaje más elaborado, que invite a pensar que las personas que asisten a estos cursos en realidad también asisten a clases, que dan ciertos créditos que pueden utilizarse para subir las notas de las personas, y no solamente es una terapia en sí que sirve para rehabilitar una habilidad lingüística que está descendida. Bien, esto también tiene que ver con el modelado. Nosotros estamos modelando la terapia en sí, como entrega de servicio. Bien, y ya también el terapeuta es el modelo. El modelo, eso sí, puede encontrarse fuera del setting clínico o también puede estar dentro de los entornos naturales del niño. ¿Es acaso el modelo afectivamente relevante? ¿Tiene carácter casual o no normativo? Bueno, estas preguntas las realiza el propio Bandura en su libro de Pensamiento y Acción del año 82, que se cita en Palacios, que también es un libro bastante excelente de psicología evolutiva y que tiene relevancia con este aspecto que vamos a ver más adelante. Las influencias normativas asociadas con la edad y la historia. Existen influencias normativas que rigen el ciclo vital de las personas. Una de ellas tiene que ver con el carácter histórico del momento donde se vive y otra tiene que ver con las influencias que tienen que ver con la edad. Una es historicista, otra es meramente fisiológica. Pero existen influencias no normativas que van acrecentándose con el paso del tiempo porque, a pesar de no ser normativas, ejercen una enorme influencia en la vida de las personas. Como cuando uno conoce a la conocida de un amigo y al final resulta que te gusta y al final ella también y se casan. ¿Bien? Esa es una influencia no normativa. Nunca uno va a pensar que va a ocurrir semejante cosa porque ocurren por casualidad y sin embargo tienen impacto dentro del desarrollo del ciclo vital de las personas. Nosotros en cierto modo también somos una influencia no normativa.
porque nosotros llegamos prácticamente de casualidad ante una dificultad lingüística o comunicativa, cognitivo-comunicativa, etcétera, de una persona. A menudo se escucha que la fonoaudiología no es conocida dentro de la población, se nos pregunta qué hacemos y a veces con ejemplos bastante burdos, sobre todo los que rondan en la internet, que también son ejemplos de un modelado, que en este caso es de la situación que nosotros estamos denunciando prácticamente, de que no tenemos presencia dentro de la salud. Bueno, eso también es modelación. Bien, pero el caso es que Bandura habla acerca de las influencias no normativas porque dentro del ciclo de experiencias donde los niños aprenden diversas habilidades a través de la observación, de forma vicaria, a través del modelado, etcétera, tiene que haber otro componente que es la autoeficacia, la capacidad de los niños de sentir que sus propias habilidades son suficientes para poder alcanzar metas. Eh, y si nosotros como fonoaudiólogos no hacemos hincapié en que los niños pueden desarrollar esta autoeficacia, nuestras terapias no van a tener ningún sentido y no van a ser aplicables en los contextos naturales de los niños. ¿Bien? Por eso es claro tener en cuenta las influencias no normativas como rol fundamental dentro del crecimiento de las personas. Ahora, la eficacia del modelado en comunicación es bastante concreta porque existen diversos tipos de modelado y existen diversos tipos de subsistemas. Bien, hay que recordar que el aprendizaje observacional es prontamente traducido en acción, prontamente, bajo condiciones de incentivo. Y estas condiciones de incentivo tienen que ser adecuadas o favorables. O sea, lo primero que tengo que darme cuenta es si mi setting a la hora de realizar modelado es realmente el adecuado para poder traducir rápidamente en acción el aprendizaje observacional. Bien, Anterola, que es una psicóloga evolutiva chilena, que es de la Católica Silva Enrique, habla muy bien en este libro, que ojalá todos lo pudieran leer porque es bastante conciso. Habla de David Auswell, por ejemplo, que en algún momento vamos a hacer un video sobre él. Y enfatiza bastante concisamente el modelado dentro de los contextos educativos, no solamente del ámbito psicológico. Bueno, dentro del libro nuevo de Rabold de trastornos de la comunicación o del lenguaje, cita a Eisenberg, quien en el 2014 concluye de su revisión de la literatura que los niños necesitan producir las formas en orden para aprenderlas, pero no está claro cuándo esta producción necesita de una imitación exacta o más bien de un formato conversacional lateralístico donde solo ocurren imitaciones parciales y algunos vocabularios son diferentes. Lo que sí se vio que importa es que el niño está tiene que estar activamente comprometido con los intercambios lingüísticos. Para que el niño esté comprometido con los intercambios lingüísticos, podemos hacer un pie atrás acerca de la fase motivacional del modelado, donde ponen en juego sus emociones, su percepción moral, su valoración del modelo respecto a un contexto social donde está en juego cosas como el prestigio. Bueno, esto tiene que ver con lo que estamos hablando también. Eisenberg además explica que en la literatura sugiere la importancia de la experiencia de los niños, niñas o personas que son nuestras personas a las que les estamos dando la terapia, de un periodo de escucha para identificar las formas antes de que se requiera producirlas. Esto tiene fundamental importancia en aquellas terapias que se utilizan, por ejemplo, para trastornos de sonidos del habla. Y de la ocasión que, una de las que tiene evidencia dentro de este mundo de antiguamente sacar las dislalias era una teoría que es el entrenamiento perceptual sensorial de Van Ripper y Emmerich, que en 1984, para que no piensen que las terapias de los trastornos de los sonidos del habla son novedosas y que deben costar muchísimo dinero aprenderlas, bueno, esto realmente viene de hace mucho tiempo atrás. Tiene una primera parte donde el niño o la niña escucha y discrimina el sonido correcto de otros sonidos, incluyendo escuchar sus propias producciones irregulares. Aquí, por ejemplo, no se le pide que produzca, se le pide que juzgue, que discrimine un sonido respecto a otro, el correcto versus el incorrecto. Estas habilidades auditivas que estoy entrenando sirven después como automonitoreo, o sea, son parte previa de un modelo mayor. Y este automonitoreo, esta etapa, no es opcional.
es crucial, es parte fundamental de la terapia. ¿Ven? Ahora, los modelos pueden ser adultos y pares, niños en este caso. Pueden ser otras personas de la misma edad, no necesariamente niños. Pueden ser personas ajenas, externas al contexto situacional de la persona. Bueno, todas ellas deben, si nosotros hacemos intervención comunicativa, están sujetas a influencias de tipo sociolingüística. La Bob, uno de los padres de esta ciencia, explica que estas variables normativas del lenguaje tienen mucho que ver con el prestigio lingüístico. A la hora que nosotros hablamos con una norma predeterminada, está influido por el grado de prestigio que tiene esa norma respecto a las demás. Ahora, el prestigio no es solamente lingüístico per se, sino que también es parte de la persona quien hace el acto lingüístico, que en este caso es el modelo. Por lo tanto, el carácter de prestigio del modelo es fundamental. ¿Son los modelos más prestigiosos, sin embargo, quienes realizan la conducta modelar? ¿Quiénes son los que más deben fijarse en ello? No siempre. Porque existe dentro de estas supuestas prestigiosas marcas otras que no son tan prestigiosas y sin embargo en algún momento son consideradas. Por ejemplo, las normas lingüísticas existen dichos y frases dichas, por ejemplo, por personas de los niveles de estratos económicos más bajos, y sin embargo esos dichos que anteriormente se consideraban vulgares o faltos de consistencia lingüística, pronto son adoptados por las clases más altas de los niveles socioeconómicos y se unidimensionalizan. De esa forma pierden ese carácter poco prestigioso y pasan a ser parte del lexicón de esas comunidades. Eso también ocurrió, por ejemplo, en el este de Estados Unidos con las comunidades afroamericanas, quienes en vez de decir tes, decían death, tes, BK is in the house. Ya, esa forma de hablar empezó a volverse más transversal y pasó a ser parte fundamental de lo coloquial, sobre todo en edades como la nuestra. Eso algunos argumentan que es una apropiación cultural. Bueno, otros explican que es parte fundamental de la mutación que tienen las lenguas respecto a sus contextos. Bueno, el caso es que los modelos también viven en esto. No siempre el modelo adulto es el más prestigioso, aunque es bueno saber que existe evidencia de que el modelo adulto siempre, en algunos casos, es mejor que modelos de pares. Bueno, ¿cuándo ocurre esto? Por ejemplo, en el video modelado. Una persona que ve a un niño jugar al Fortnite explicando cómo se juega, no le va a tomar tanto peso como un youtuber adulto que tiene cierto prestigio jugando el mismo juego, ¿cierto? Van a preferir verlo a él, ¿no? La gran mayoría de las veces esto sí ocurre, ¿bien? Eso tiene importancia porque es el modelo. Si yo veo a un youtuber famoso jugar a Fortnite, lo que voy a hacer, si es que soy seguidor de ese youtuber, es jugar Fortnite, ¿no? Eso es una representación ideal del modelo, como sí. Pero puede ocurrir que en ciertas situaciones esto no ocurra y sean los niños quienes ofrezcan en ciertos contextos una posibilidad más acotada para que otros niños modelen la conducta. Esto tiene que ver sobre todo en fases de socialización y sobre todo dentro de las escuelas, puesto que ahí es donde pasan la mayor parte del tiempo. Los recreos son parte fundamental del juego lingüístico. Aquí los modelados se ocurren de forma muy rápida y explícita y se juega mucho en riesgo porque si no haces bien la conducta modelar te pueden juzgar. Y eso pasa mucho con personas que tienen dificultades de tipo comunicativas. Y a través de ese carácter también se van funcionando otros aspectos sociolingüísticos que tienen que ver con la discriminación. ¿Bien? ¿Qué estilos comunicativos pueden ser mejor valorados por los pares? Acabamos de decirlo. ¿Cuál es el que está más tiempo en la vida cotidiana? Ese es otro tema. Porque mientras más relevante es el tema, por lo general es más constante dentro de la vida de las personas. ¿Bien? Las conductas autodirigidas que hemos visto acá también tendrán que ver con la autoeficacia. Es importante tener en cuenta si el contexto donde está asumido lingüísticamente el niño es bastante cruel respecto a las fallas o es tolerante respecto al hecho de equivocarse, porque la autoeficacia también va a verse influenciada por la cantidad de tolerancia y la frustración que tienen las personas. Y para tolerar la frustración necesito aprender a tolerarla. Y qué mejor que los pares para modelar una conducta deseada en este sentido, donde se enfatice la tolerancia, donde se enfatice, por ejemplo, la
búsqueda constante de lograr el objetivo a pesar de los errores, y que los errores sirvan no como un antecedente para culpar al otro, sino que como pasos, pues daños para poder conseguir modelos más elaborados. Y ahí es donde yo tengo que efectuar mi terapia. Ahora, ¿la conducta modelada tiene posibilidades de ser trascendente y relevante en el posterior desarrollo del usuario? Bueno, y vamos a ver que muchas de las conductas modeladas que nosotros hacemos que aprendan los niños, por ejemplo, niños con autismo, niños con TEL o trastorno de desarrollo del lenguaje, no van a tener mucha aplicación dentro de estos contextos, no porque la terapia no funcione, sino que existen antecedentes de discriminación que hay que ver. Bueno, el modelado tiene evidencias en distintas áreas. Donde nació primero fue en los estudios de modelos híbridos que enfatizaron Fay y Wessner y Murray hace mucho, mucho tiempo atrás. Esto, por ejemplo, con las terapias de estimulación focalizada. TEL fue el primer campo de batalla del modelado porque a pesar del ABA, los aspectos cognitivos que tenían evidencia comenzaron a ser mayormente tomados y se empezaron a delinear estrategias de investigación que pudieran dar cuenta de su eficacia, ¿no? Bien, mucho más tarde, ya en el año 2000, comienza el video modelado como auge y enfatiza este aspecto de interiorizar la conducta modelo para lograr la conducta modelo, pero en casos de niños que tenían dificultades con este proceso de cognición, que es de tipo social, o imaginativo o figurativo, para volverlo concreto. Y de forma concreta yo creo estos peldaños para poder alcanzar conductas modelos que son más elaboradas, y video modelado fue una terapia bastante funcional dentro de este aspecto, sobre todo para niños con autismo. La evidencia crece y crece. Hay muchas investigaciones de este año respecto al video modelado, y también no solamente en niños se utiliza modelado, sino que también en adultos, por ejemplo, con afasia. Una investigación de Caviani y otras personas en 2019, este año, comprobó que los tres tipos de intervención de modelado que tenían que ver con los tres tipos de modelos de intervención, que son centrados en el clínico, centrados en el niño y híbrido, perdón, demostraron tener a los tres resultados similares. ¿Ven? Ahora, el aprendizaje observacional no es solamente una estrategia, no es solamente una técnica, también es un derecho. Todos modelamos diversas cosas, todos tenemos gustos particulares. Muchas veces los gustos que nosotros consideramos como moda son no siempre un recurso muy válido a la hora de realizar una intervención, puesto que a veces se siguen por moda, justamente. Existen otros gustos que son expresados por estos niños y niñas con la de lograr aceptación dentro de su grupo de pares. Y sin embargo, esto no ocurre. Modelar es crucial para muchas de las actividades sociales comunes a todos los niños y niñas, y en distintos contextos ocurre. Por lo tanto, todos merecemos tener modelos. Los significados sociales que Almeida, un sociolingüista español, explica son una parte fundamental del funcionamiento del lenguaje. Y el uso social o la pragmática va a estar sujeto a variaciones lingüísticas que la influencian. Por tanto, si nosotros tenemos diversos significados sociales que atienden a las necesidades o gustos del niño, voy a tener mayores probabilidades de utilizar eso como componente motivacional o como conocimiento previo de modelos previos para poder hacer representaciones simbólicas que me ayuden a enfatizar el modelado. ¿Bien? Los modelos positivos deben ser respetados. En comunidades neurodiversas ocurre que los modelos que escogen a veces no son iguales a los que comúnmente son validados socialmente por los neurotípicos en general. Por ejemplo, hay niños con intereses muy particulares o muy restringidos le ponen en la literatura, que es muy difícil poder indagar en ellos. Uno como adulto también debería tener la capacidad de buscar estos modelos, interiorizarse con ellos y ofrecer una alternativa para utilizarlos dentro de las terapias, y van a ver que no es simplemente ocupar algo que es conocimiento previo del niño, sino que también es una forma de apreciar el modelo que tiene el niño previamente. Eso el niño lo considera y también va a aumentar entonces su capacidad de autoeficacia. Bien, va a favorecer también entonces la capacidad de modelado del niño. Bien, volviendo al punto, esto no significa que debamos discriminar a las personas que tienen estos intereses restringidos. Ahora, hablo de intereses restringidos, ¿no? Desde la perspectiva de que yo voy a estar constantemente poniendo autos de menor tamaño a mayor tamaño en una línea sin jugar con otra persona. Me imagino que estoy hablando
o que ustedes están pensando, que de intereses particulares, un dibujo animado que no se da mucho, un personaje de algún libro de ciencia ficción, etcétera. Cosas que no siempre pasan, pero que al pasar yo tengo la oportunidad de crear una intervención de carácter no normativo que puede tener influencias fundamentales dentro de la vida de ese niño o niña, o de esa persona que le estoy aplicando la terapia. ¿Bien? Ignorarlos o solo considerarlos como un mero propósito terapéutico es, como decirlo así, hablar desde los privilegios. Privilegios de neurotípico, privilegios de terapeuta neurotípico. No queremos que eso pase. Bueno, en el autismo, por ejemplo, existe una etiqueta que siempre se les pone awkward o inapropiado, aunque tiene un significado más despectivo, sobre aquellas situaciones o cosas que hacen los niños con autismo, o niñas con autismo, o personas con autismo en general, para hablar de globalmente, como raras per se. Muchas veces desde un punto de vista discriminativo. Aquí en esta caricatura se explica cuando la gente dice algo que supuestamente es gracioso y él no lo entiende. Y cuando él realmente se acuerda de algo gracioso en la calle, las reacciones no son completamente opuestas a cómo sería. Ellos no se interiorizan en qué saber lo gracioso de él. Consideran lo que él cree gracioso como algo raro de por sí, y eso es discriminación, ¿no? Bien, esto ocurre dentro de los contextos de las personas que tienen dificultades comunicativas. Muchas veces esto es panorama diario. ¿Entienden? Las oportunidades que él tiene de tomar en cuenta, a pesar de que yo le enseñe por qué es gracioso la mayoría de las veces una situación que todos los neurotípicos consideran como gracioso, no creo que vaya a ocurrir lo recíproco, ¿me entienden? No va a ocurrir reciprocidad. Si yo le intervengo, tal vez sí. Bien, como esto en la práctica no ocurre, debiésemos tener en cuenta algún tipo de estrategia. Y Sasson y otras personas en el 2017 en la revista Nature, vean donde se publicó, los neurotípicos, o sea, demostró que los neurotípicos deciden no interactuar con aquellas personas que descubren que son autistas. Estos patrones son robustos, ocurren en cosas de segundos, no cambian con una mayor exposición y son persistentes en grupos de adultos y niños. ¿Ven? En la única circunstancia donde esto no ocurre es cuando se les insta a evaluar transcripciones de conversaciones sin apoyo audiovisual, o sea, solamente leen. Ni siquiera saben quién es el que hace el que elicita la transcripción, en la transcripción, perdón. Por lo que sugieren en el estudio que el estilo lingüístico es el que guía las impresiones negativas. Estilo lingüístico es algo sociolingüístico, no solamente pragmática. Por lo tanto, mis intervenciones debiesen ser sociolingüísticas también. Aquí enfatizan entonces que las intenciones comunicativas debiesen considerar también los prejuicios de los compañeros sociales potenciales, porque ellos son los que van a ofrecerme refuerzos sociales y oportunidades de poner en juego mis habilidades lingüísticas. Lo mismo va a pasar con aquellas personas a las cuales yo estoy tratando. Bien, luego de tener en consideración toda esta problemática, pasamos entonces a la elección del modelo de intervención. Primero, ¿cómo elegir modelos de intervención en el modelado? Bueno, considerando al modelado o como técnica o como tecnología. Una va a tener influencia dentro del conocimiento de los procesos cognitivos asociados. En cambio, en otra no necesito saber tanto del conocimiento de los procesos cognitivos porque sé que esa técnica funciona dentro del proceso que tiene que llevarse a cabo de manera ordenada para poder llegar al producto deseado. Bien. También la influencia del tipo de evaluación, recordando Polluelo con sus famosos tipos de evaluación, va a tener que ver. Si yo hago una evaluación referida a criterio, como ocurre, por ejemplo, con el modelado como tecnología, entonces es mejor que elija ese modelo de intervención. Ahora, si yo me enfoco en la técnica, en seguir paso por paso sin ningún tipo de modificación para poder obtener los resultados que la literatura me muestran que voy a tener, es mejor que tenga desde antes una evaluación referida a normas. Bueno, la conciencia del rol significativo de los terapeutas en la vida de las personas tiene que ver con lo que hablamos recién acerca de las influencias no normativas en terapia. Y el tipo de dificultad también va a tener influencia dentro de la elección del modelo de intervención. Hay quienes se benefician de ambientes estructurados y hay otros que se benefician más de ambientes más espontáneos. Los beneficios de los lenguajes directivos pueden ocurrir en algunas patologías o algunas dificultades o en algunas neurodiversidades, versus en uno donde la horizontalidad comunicativa es predominante. Bueno,
También los beneficios de intervenciones predominantemente conductuales van a tener que ver, por ejemplo, en déficit atencional o en autismo, versus los que tienen que ver con estrategias cognitivas conductuales, donde se sitúa el modelado puramente hablando. Bien, ahora, cuando queremos elegir el tipo de modelado, tenemos que elegir un tipo de modelado que no sea solamente para privilegiar el aspecto cognitivo-conductual, porque contiene aún más detalles que pueden servir de tratamiento, de rehabilitación para una persona que está siendo atendida a base de modelado. Hay que tener consideración entonces de las habilidades previas que observamos y cotejamos en los niños, niñas o en las personas que estamos realizando la terapia. Bien, y que sean también parte fundamental de su vida comunicativa, que sean cosas que sean capaces de hacer, para evitar las frustraciones, para favorecer el proceso de autoeficacia. Bien, y también debemos evaluar las habilidades clave del modelado. Si, por ejemplo, este niño falla en la atención sostenida, debo cotejar, ya, vaya a tener dificultad en la entrada. Si este niño, por ejemplo, niña, tiene problemas con el desempeño psicomotriz, ya, voy a tener que tener en cuenta que en la fase de ejecución voy a tener problemas o dificultades, por lo que voy a tener que ofrecer primero estrategias conductuales de movimiento o modelos que sean más fáciles de realizar para luego pasar a los más grandes. Bien, hay que tener consideraciones también según el tipo de trastorno. En varios trastornos existen mayores deficiencias en ciertos sectores que otros. Ya sabemos que entonces esto tiene que ver con las habilidades clave del modelado. Algunas habilidades deben ser modeladas primero para luego pasar a otras más complejas. También puede mitigarse usando recursos que reemplacen el procesamiento afectado, que lo concreticen y ahorran así carga cognitiva. Y uno de ellos es el video modelado. Otro es mirarse al espejo mientras se realiza la actividad, otro es la práctica negativa, etc. Todas esas cosas deben tenerse en cuenta. Y por último, para poner en juego todo lo que aprendimos respecto al modelado, un ejemplo de uso concreto del modelado tiene que ver con la estrategia de la enseñanza en el medio enriquecido o en Changed Milieu Teaching, que Kaiser, junto a otra autora, desarrollan hace más de 20 años, que es una estrategia de tipo híbrida, en lo cual se instruye a los padres como modelos de las intervenciones lingüísticas a través de diversas estrategias, y más adelante como método para efectuar sus sistemas que son imaginativos y verbales, se utilizan expansiones y reformulaciones constantes dentro de las intervenciones lingüísticas naturalísticas y también énfasis en las interacciones conversacionales que son de tipo adaptadas. Controlamos gran parte de la situación comunicativa, pero dejamos libertad en el niño para poder realizar este tipo de intervenciones. La misma Kaiser al final se da cuenta que su modelo de intervención es bastante acorde junto con el modelo Jasper, que nació para entrenar atención conjunta en niños y niñas con autismo. Bien, vamos a hablar acerca del modelado dentro de estas perspectivas que van naciendo y haciéndose cada vez más complejas. Bien, el Milieu Teaching antes no era enriquecido, era Milieu Teaching como tal. Acá los padres se les enseña lenguaje funcional en un contexto de conversaciones naturales, o sea, enseñarle lo que es funcional y nada más. Bien, y las ayudas son usadas en conjunción con consecuencias funcionales. Todo funcional. Todo tiene que ser como consecuencia de. Bien. Aquí los conceptos claves eran el modelamiento, el mando modelo, la demora y el aprendizaje incidental. Todas estas estrategias tienen que ver con modelado, sobre todo hasta acá. Bien. La idea es volver funcional un lenguaje tiene que ver con que el niño realice el modelo que yo estoy intentando ofrecerle. Ahora, ¿cómo lo realiza? Hay algunos que enfatizan el trabajo repetitivo, otros que realizan el trabajo de representaciones simbólicas de tipo verbal. Todas esas cosas van a verse más adelante. Como nació, el nivel de evidencia no era tan bueno porque era cuasi experimental, 2B, pero después Kaiser crea esta interacción adaptativa, en la cual los modelos, que son los papás, desarrollan lenguajes apropiados en conversaciones, en interacciones conversacionales. O sea, aquí va a haber toma de turnos, aquí va a haber lenguaje no verbal, aquí va a haber expresiones o pistas que pueden dar los padres respecto a la conducta a modelar, mucho más detallado que en este concepto, que es bastante ambiguo, porque podría ser funcional algo que realmente no podría serlo desde otra perspectiva. Bueno, se sigue la marcha que el niño tiene respecto a su lenguaje, se dan retroalimentaciones adaptadas semánticamente y se modela el lenguaje a nivel de objetivo. Bien, poco a poco.
Además se ofrecen expansiones verbales y se balancea el turno, la toma de turnos. Bien, aquí nos damos cuenta que los modelos no son solamente lingüísticos per sí, sino que también se modela el contexto adaptándolo para que el niño pueda darse cuenta de él y pueda utilizarlo. Esto tiene importancia fundamental en pragmática. Bien, y aquí el nivel de evidencia subió mucho. Ya eso uno ve, ya estamos hablando de demostraciones que se ejemplificaron a través de investigaciones de ensayos control randomizados. Bien, bien. Ahora, cuando avanzó el tiempo, llegó la enseñanza en el medio enriquecido. Aquí se utilizaron las estrategias del Mili-Teaching y se mezclaron con las interacciones conversacionales adaptadas con los niños. O sea, aquí el Mili-Teaching pasó de ser un método a ser una técnica. Bien, la interacción adaptada como parte fundamental reviste que quien es el que ofrece el modelo, que es el papá o la mamá o el terapeuta en conjunto, modelan también el contexto, modelan la situación en cuanto a son capaces de controlarla. Esa es una parte fundamental del modelado. En cuanto también son capaces de, a través de ese control, poder ofrecer modelos o situaciones que favorezcan la creación de esos modelos lingüísticos. Bien, estas expansiones también empezaron a hacerse entonces bajo esa premisa de controlar el contexto al juego. Y se usaron modelos de juego y expansiones para incrementar el compromiso y la diversidad del juego dentro de estos contextos, y empezaron a crear modelados para juegos y modelados de las expansiones verbales. Más adelante, en un review, se enseña esta revisión de entrenamiento y enseñanza de modelos, donde a los papás sistemáticamente se les entrenan componentes que son basadas en las estrategias de aprendizaje adultas. Esa diferencia es fundamental porque aquí estas estrategias de aprendizaje adultas nos dan cuenta que nosotros ya no modelamos a los niños ni entrenamos a los padres solamente, sino que además de modelar a los niños, modelamos a los adultos, que en este caso vendrían siendo los papás. Se ofrece retroalimentación directa, ya saben qué tipo de modelado es directo, en donde el clínico o la clínica realiza la conducta a modelar, ¿bien? Y están conectadas con la fidelidad parental. O sea, se enfatiza que este modelado haga que modelen la conducta deseada y favorezcan entonces su autoeficacia. En este caso, la autoeficacia es de creer que la terapia funciona, ¿no? Que los esfuerzos que yo estoy realizando van a rendir frutos. Eso tiene que ver también con las capacidades de autoeficacia. Bien, hay evidencia dispara al respecto, pero no es mala. Bien, y al final, cuando se dieron cuenta que no solamente modelar a los niños y adultos bastaba, comenzaron a darse también con el hecho de que las habilidades prelingüísticas jugaban un rol fundamental. ¿Por qué modelaría una conducta lingüística que si no tengo la base previamente hecha? De ahí nació la mezcla del Mili-Teaching con el modelo Jasper. Entonces, además de estos componentes de la enseñanza en el medio, también teníamos estos componentes del Jasper que tienen que ver fundamentalmente con el entrenamiento de la atención conjunta y del juego estructurado. Todo esto se asemeja mucho a esto también, pero la atención conjunta es parte fundamental, es requisito prelingüístico. Por lo tanto, también se modela, sobre todo en niños que tienen situaciones adversas, de aprender este tipo de atención o de acción conjunta de manera natural. Es por eso que yo modelo la situación que favorecería que naturalmente el niño hubiera podido hacerlo solo. Bueno, los padres facilitan la atención conjunta, el juego estructurado, el compromiso y la regulación en adición a las estrategias de la enseñanza de medio enriquecido. Bien, y de esta forma yo voy modelando aquellos pasos previos que no se podían haber hecho de antemano porque necesitaban ser previamente entrenadas. Por lo tanto, el énfasis acá es la etapa prelingüística. Bien, y de esa forma nosotros enfatizamos subsistemas, enfatizamos conocimiento acerca de los requisitos del modelado, enfatizamos también otro tipo de situaciones en donde nosotros no modelamos solamente el niño, modelamos el contexto y modelamos las personas que rodean el contexto. Si yo, por ejemplo, volviera acá y tomara en consideración esto como un derecho, también modelaría las conductas de las personas que están ejerciendo
influencias lingüísticas dentro del niño. En ese caso, por ejemplo, sería bueno, si yo ocupara modelado, es modelar a los profesores. Si yo modelo a los profesores, quiere decir que tengo que adaptarme a sus formas de enseñar, por ejemplo, curriculares. A ellos les importa mucho, por ejemplo, el currículum. Entonces, si yo utilizo esta estrategia terapéutica para enseñar una habilidad lingüística que está muy deficiente en el niño, tengo que buscar, por ejemplo, esa equivalencia dentro del currículum y aprovecho también de modelar al profesor para que instruya la conducta de manera que sea fácil de modelar para ese niño o niña. ¿Bien? De esa forma, yo enfatizo el aprendizaje observacional. Y esa es una de las estrategias de Milo Teaching, por ejemplo. Bien, entonces, a modo de conclusión, el modelado, vamos a ir muy atrás. Se debe tener en cuenta los tipos de procesos que tienen que ver con el modelado. Ahora sí lo vamos a repasar. Vamos a llegar a que existen procesos que facilitan el proceso de modelado. Por ejemplo, en la visualización a sí mismos. Enfaticemos la visualización de los niños a sí mismos realizando la conducta. No le hagamos a cosas que no tienen significancia para ellos. Tienen que primero darle un motivo. ¿Bien? Tengamos en cuenta también los subsistemas. En el imaginativo, recuerden que la exposición prolongada a los estímulos es lo que produce que las personas puedan imaginar imágenes recuperables de las conductas que van a modelar. Y también cuando ya logren un poco más de competencias comunicativas, vamos a poder utilizar estrategias de tipo verbal que simplifican la retención de información. Eso es fundamental, por ejemplo, en otros tipos de aprendizajes. Favorecer volver concreto a la visualización a sí mismos, por ejemplo, es otra de las situaciones que se pudieran hacer ahí. Favorecer la conversión de las representaciones simbólicas que previamente hicimos en acciones apropiadas. Favorezcamos el psiquismo motor del niño o de la niña o de la persona adulto mayor, por ejemplo, también analizando estos mecanismos ideomotores, enfatizando esta organización cognitiva de la respuesta y retroalimentemos a medida que las hagan. Bien, las habilidades subbásicas, tenerlas siempre en cuenta, hacer un catastro de aquellas habilidades subbásicas que aún están endebles para poder intervenirlas y luego pasar a modelos más complejos. Bien, favorecer entonces las guías de acción que ocurren en este tipo de situaciones, sobre todo en las motoras, que hagan ejercicios bien propioceptivos en el sentido de poder saber qué tipo de input es el que están recibiendo, apoyarse interdisciplinariamente en ello para poder favorecer este proceso de aprendizaje y no creer que el modelado es solamente imitación o ensayo-error. El modelado es una serie de procesos cognitivos y conductuales, no es simplemente ver a alguien imitarlo, tampoco es simplemente acercarnos cada vez a la conducta deseada de forma repetitiva. Bien, y los procesos motivacionales, tenerlo en cuenta siempre como un proceso que va a favorecer mucho en la consolidación de la conducta modelar, pero también desde el autoconcepto de la autoeficacia. O sea, ya está interviniendo dos cosas. La autoeficacia, que tiene que ver con las competencias comunicativas y la apreciación que tienen los niños, niñas o las personas que estoy haciendo la terapia en base a ellas. Y la otra es favorecer en sí los modelamientos de conductas complejas, ¿bien? Que pueden ser en juego, pueden ser académicas, pueden ser de tipo emocional, pueden ser de autorregulación, etcétera. Las consecuencias van a influir en la conducta modelada. Si yo veo que como modelo estoy realizando correctamente la conducta modelar, mayor va a ser el hincapié de la persona que va a traer en sí. Y no recordar también que los modelos que repiten la respuesta deseada de manera correcta e instruyen a los demás a reproducirla y además lo guían físicamente cuando fallan y lo refuerzan cuando lo logran, son los que mejor tienen resultados dentro de estas estrategias de modelado. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos importancia de los demás refuerzos, favorecer la autoeficacia e influenciar la motivación. Son parte importante del modelado y son parte importante de cualquier tipo de terapia. Por lo tanto, aquí dentro del modelado, tenerlas como tal no es una opción, es una obligación. ¿Ven? Hagamos de nuestras terapias recursos que sean más relacionados con la literatura y no tanto un sistema de imitaciones que uno esperaría ver mediante ensayo y error. No, las cosas tienen que hacerse bien. Existe esta pauta, pueden revisarla cuanto quieran, pueden sacar al limpio muchas cosas. Entonces, la invitación es que utilicen el modelado de manera consciente dentro de sus estrategias de intervención y que favorezcan a su vez
la realización de competencias comunicativas mayores en los niños y que esto influya dentro de su capacidad de autoeficacia. ¿Bien? Que no sea simplemente hacer la tarea, que sea algo significativo en la vida del niño. ¿Ven? Que sea algo de carácter no normativo. Que tengamos ese poder. Bueno, eso ha sido todo. Más adelante haremos un video acerca del video modelado como tal, porque es tan vasta la evidencia que existe dentro de ese aspecto que tenerla en esta diapositiva sería de menospreciar el abanico de opciones que pudieras tener en relación al video modelado. Eso ha sido todo entonces. Muchas gracias por seguir nuestra página.